Bien, continuamos. ¿Tenemos dudas, preguntas hasta aquí? ¿No? ¿Se entiende todo? Profe, a mí no me queda muy claro lo que es la metafísica o las ideas metafísicas que usted dijo que Carpio agregó Ujú. a lo de Platón. Eso no Y me bueno, queda claro. ¿Qué es? como Platón no lo menciona, no habla de ello, es como muy difícil plantear a qué se refiere, ¿no? Uno podría entender, digamos, reparando a partir de otros diálogos que se estaría refiriendo a la idea de, por ejemplo, de lo bello, la idea de justicia, y no puede decir, uno no podría decir mucho más, ¿no? Es decir, ideas de ese tipo, ideas del ámbito de la moral por ahí. Eh, Porque en los diálogos platónicos, por ejemplo, siempre hay ideas matemáticas, idea de lo bello, por ejemplo, que podríamos entenderlo algo del ámbito estético, y también ideas de lo, bueno, todo lo que tiene que ver con la moral, ¿no? Ideas de la idea del bien, la idea de la justicia, de la virtud, ideas todas que tienen que ver con el campo semántico propio de la ética o de la moral. No aparecen ideas de sustancias, es decir, por ejemplo, idea de hombre en Platón. Aparece sí bueno, en dos contextos, aparecen ideas, en la idea de lanzadera, que está en el Crátilo de Platón, que es un diálogo también, eh, que bueno, ahí es como medio extraño el contexto donde aparece esta idea de, ¿cómo se dice?, de lanzadera, y en República aparece la idea de cama, que también tiene su contexto particular, ¿no? Digamos, como que pareciera que Platón en ese contexto, si uno lee bien el contexto, uno diría, bueno, en realidad no es que quiere pronunciar la idea de la existencia, por ejemplo, de una idea de cama. Mayoritariamente Platón no postula ideas de sustancias. Entonces esas ideas metafísicas es como que raro, no se sabe muy bien a qué se refiere. Carpio, inclusive, cuando lo pone ahí, ¿no? Ah, Em, gracias. Serían, no sé, quedémonos por ahora solamente con las ideas que él sí pronuncia. La idea del bien, la idea de justicia, de lo bello, lo bueno, y las ideas matemáticas, ¿no? Bien, ¿alguna duda más? ¿No? ¿Se va entendiendo hasta aquí? ¿Estamos bien? ¿Sí? ¿Cuál es la Sí, profe. recomendación? Bien, gracias, Andrea. ¿Cuál es por ahí la recomendación? Vuelvan a leer los pasajes. Es decir, la manera de estudiar esto es con los pasajes que nosotros estamos viendo. ¿Sí? Vuelvan otra vez a revisarlos. Entonces, bueno, con esto nosotros terminamos. Vamos a hacer un breve comentario al símil de la caverna, que es por ahí la alegoría más conocida. La de justamente esta, porque es una imagen muy plástica, la de la caverna, de estos esclavos, ¿no?, que están ahí eh, encerrados de por vida en una especie de antro, ¿no?, en donde ven sombras proyectadas en la pared a partir de un fuego que hay, una fogata que hay por fuera, de donde ellos están, digamos, y ellos creen que esas sombras que ellos ven no es la verdadera realidad. Es una imagen muy plástica por el hecho de que plantea esta cuestión, esta pregunta de eh, la costumbre me puede llevar a creer que lo que yo percibo es lo real, ¿no?
Entonces, siempre se puede referir a la pregunta y decir, bueno, lo que nosotros estamos viendo, lo que nosotros estamos percibiendo, ¿es lo real? O sea, actualmente, ¿no? Y Platón va a proponer en esa imagen que hay otro ámbito, ¿no? Y lo importante por ahí de la imagen ahí del símil de la caverna es que Platón mismo se encarga a veces en algún momento de explicar algunos elementos, por ejemplo, las cadenas de estos sujetos que están, como se dice, encerrados. ¿Todos conocemos el símil de la caverna? ¿O hay alguien que no escuchó, no sabe? Pues yo estoy hablando como medio general porque por ahí supongo que todos lo conocen, saben o tienen la imagen. ¿Hay alguien que no haya escuchado nunca el tema de la caverna de Platón? Yo nunca escuché. Bien, gracias, Luciana. Bien. Bueno, básicamente lo que dice Platón ahí es que hay unos hombres que están encerrados en una cueva de nacimiento, ¿no? Esto es una especie de experimento mental que hace Platón, no es que realmente haya existido estas personas, ¿no? Pero son como tipos que están encerrados desde niños, ¿no? Y tienen cadenas, están atados de pies y de manos, y sus cuellos también tienen como grilletes, y que les obligan a mirar al fondo de la caverna, ¿no? A la pared de la caverna. Y vivieron toda su vida así. Atrás de ellos tienen un pequeño muro, ¿sí? Una especie de tapia, dice Platón, que no es muy alto. Estos sujetos están siempre sentados, mirándose hacia el frente, tienen este pequeño muro, y después del muro hay una especie de camino donde van pasando gente que tienen como una de esas caravanas que a veces aparecen en las películas, ¿no? Con gente que lleva cosas en la cabeza, ¿no? Y entre el camino y el muro hay una pequeña fogata que genera esta especie de proyección de cine, ¿no? La luz dentro de la fogata ilumina, hace que todas las personas que estén pasando, digamos, con estas cosas en la cabeza, hagan que refleje en el fondo de la caverna estas cosas que llevan, estas figuras que llevan en la cabeza, ¿no? Y encima dice Platón, estas personas que en la caverna van caminando uno tras del otro, pueden hablar o suelen hablar entre sí. Entonces las personas que están encadenadas y que no pueden voltear la cabeza y ver qué hay después del muro, creen que las sombras que ellos ven proyectadas tienen voces y que eso que ellos ven es la verdadera realidad. Hasta que sucede que uno es liberado y hay como una especie de liberador omnisciente que no se menciona, que lo que hace es, con muchas dificultades, libera a este cautivo, que no se siente que es cautivo porque nació así y cree que esa es la verdadera realidad. Se le libera y dice, y cuando se le muestra el muro y se le muestra la fogata, iba a tener como el primer choque con la realidad, ¿no? Porque ya la luz de la fogata lo va a lastimar un poco, porque está acostumbrado a las sombras, ¿no? Es lo que pasa cuando nosotros estamos en nuestra habitación, ¿no? Estamos por dormir y estamos todo bien, por ahí estamos leyendo algo, dejamos la lectura, nos acostamos, apagamos la luz y a los 5 minutos viene alguien y nos prende la luz y nos lastima los ojos, ¿no? Y hace 5 minutos estaba bien, no podía, digamos, estar despierto, pero una vez que apagué, digamos, la luz, mis ojos se acostumbraron a la oscuridad y acostumbrarme otra vez a la luz lleva un tiempito, ¿no? Los ojos se lastiman inclusive si uno recibe muy directo así la luz. Pasa exactamente lo mismo, ¿no? Como que los ojos se acostumbran a la oscuridad. Cuando uno entra en habitaciones oscuras, primero no ve absolutamente nada y después va por ahí descubriendo algún semblante y demás, ¿no? Como el ojo se acostumbra a la oscuridad y a la luz, y lo hace gradualmente. Entonces, ¿qué sucede?
es incrédulo, primero no cree todo lo que está viendo, va a creer, inclusive dice Platón, que en primer momento que las sombras que él veía eran más reales que todo esto que estaba percibiendo en este momento. Se lo lleva, y dice Platón en esta imagen, por más allá de la fogata, en una, por decirlo así, una salida que es áspera y escarpada, dando cuenta de que es muy dificultoso, como que es muy difícil salir de la caverna. Cuando sale y llega a la luz, se golpea mucho más la vista, queda ahí como tremendamente cegado por el sol, y dice que gradualmente va a ir conociendo las cosas, nunca va a poder ver, o por lo menos no en un primer momento va a poder ver el sol directamente, sino que va a poder ver mejor de noche que de día, dice Platón, va a poder ver mejor en los reflejos que en la realidad plena, hasta que su vista se acostumbre a todo, digamos, a todo el contexto y poder ver, como se dice, el sol de la manera directa. Una vez que pasa eso, se va a acordar de sus antiguos cautivos, de sus antiguos compañeros de cautiverio, va a sentir lástima por ellos y va a intentar liberarlos. Entonces va a volver. Y cuando vuelve tiene ese, por decirlo así, ese acostumbramiento a la inversa. Ahora se tiene que acostumbrar nuevamente a las sombras. Entonces él se muestra en un primer momento como muy torpe porque se choca con todo, ¿no? Porque no está acostumbrado a las sombras. Llega y le habla a sus ex compañeros de cautiverio, diciéndoles, bueno, que hay una otra realidad, que es mucho más real, que todo esto es un engaño, y los del cautiverio le van a decir, bueno, queremos que él es un loco, que eso le pasó por salir de la caverna, ¿no? Que por salirse de ahí. Y inclusive dice Platón, si es que si molesta mucho este liberado que quiere liberarlos a ellos, y si pueden, lo van a matar, ¿no? Lo van a asesinar, haciendo alusión por ahí al asesinato de Sócrates por parte de la ciudad, ¿no? Eso es básicamente la alegoría de la caverna, que es una imagen también para marcar esta diferencia entre dos ámbitos. Un ámbito regido por los sentidos. Platón dice que los grilletes son como los sentidos que nos hacen ver las cosas y por estar acostumbrados a ver las cosas a través de los sentidos, creemos que es la única realidad posible y que en realidad hay otra realidad, hay otra, por decirlo así, nivel de lo real que podemos acceder no con los sentidos, sino con la inteligencia, pero ese acceder a eso es como muy dificultoso, muy difícil, ¿no? Hay que salir de la caverna. Todo el desarrollo ahí de cuando el prisionero sale de la caverna es un desarrollo así como muy chicloso, es decir, como que muy difícil. Está siempre presente palabras así que marcan que es tremendamente complicado salir de la caverna. No es fácil, ¿no? Eso es la alegoría de la caverna. Eso va a quedar como lectura para ustedes, ¿sí? Es entretenido, es una imagen muy plástica. Nosotros nos vamos a centrar básicamente en esta cuestión de la línea dividida. Bien, ¿estamos entonces hasta aquí? Vamos a inspeccionar entonces uno de los procedimientos que toma Platón para poder explicar cómo nosotros llegamos a conocer las ideas, ¿sí? Y para ello él se sirve de un vocabulario particular, que es el vocabulario del recuerdo. Él va a decir que conocer es recordar, ¿sí? Aunque vamos a intentar explicar qué significa esto de recuerdo. Él habla en términos de reminiscencia, anamnesis en griego. Para él acceder a las ideas, al conocimiento de las ideas, es una reminiscencia. Ahora, la reminiscencia o el recuerdo es una especie de metáfora que utiliza Platón para dar cuenta de esta realidad. Generalmente, una vez se encuentran los manuales, cuando se explica esto de la reminiscencia, se cuenta un mito, ¿no?
que Platón no cuenta efectivamente, y dice Platón, digamos, que como que las almas estaban todas en una carreta, la carreta se cae por un desequilibrio de las partes de la carreta, esta carreta se desequilibra, se rompe, caen las almas, mientras en la ascensión pasan por un río que es el río del Leteo, beben el agua de ese río, y el río del Leteo es el río del olvido. Y se olvidan de las cosas, cuando caen en la realidad de la tierra, caen y se son aprisionadas por un cuerpo, y este cuerpo las aprisiona de manera tal que hace que ellos olviden y contengan ese olvido, aunque hay procedimientos que podrían despertar ese conocimiento dormido. Ese es, ¿no? Ahora, no es que Platón haya creído realmente que las almas pasan por un río y por beber esas aguas se olvidan de las cosas, ¿no? Hay que explicar el método, hay que explicar qué significa eso. Y ahora en esta clase, o en la próxima, más probable, vamos a intentar explicar que es algo muy complejo, muy difícil, explicar qué es la reminiscencia, ¿sí? La reminiscencia, entonces, sería el procedimiento por el cual nosotros accedemos al conocimiento de las ideas. Y que se presentan nuevamente, nosotros podemos ver varias presentaciones, pero la reminiscencia aparece fuertemente tematizado en tres obras importantes de Platón. En el Menón, en el Fedón y en el Fedro. Nosotros vamos a ver, digamos, particularmente, vamos a hacer una comparación entre el Menón y el Fedón. El Fedro no lo vamos a ver porque, bueno, no agrega mucho más de lo que aparece ya en el Fedón. En el Menón aparece en lo que sería, un segundo, que es lo que nosotros vamos a ver hoy, Menón 80, B, 86C. Eso es lo que nosotros vamos a ver. El Menón es un diálogo de transición, es decir, es un diálogo de transición de la época, de la primera época más temprana de Platón, de la época de juventud, a el periodo medio. Porque aparecen elementos propios de los primeros diálogos, pero también aparecen otros elementos del periodo medio. No aparecen en el Menón las ideas, pero sí aparece el procedimiento, este procedimiento particular que es la reminiscencia. Ahí Platón todavía no habla de ideas, pero sí habla de un procedimiento para tener acceso a un conocimiento que ya tenemos, dice Platón. Nada más que eso. Y vamos a ver a qué se refiere con esto que ya tenemos. Vamos a ver que ambas presentaciones tienen, por decirlo así, cuestiones parecidas y cuestiones diferentes. Así como lo que pasa, digamos, con el método hipotético en Fedón y en República, vamos a encontrarnos con la misma situación en el Menón y en el Fedón. Son situaciones distintas, ¿sí? ¿Estamos? ¿Hasta aquí me siguen? Lo que va a decir Platón es que, bueno, en este diálogo, para dar un poquito de contexto, antes de pasar a revisar un poco el contenido básico, el Menón es un diálogo que tiene como, por decirlo así, tema la virtud. ¿Sí? Es decir, ¿qué es la virtud? Menón intenta responder varias veces por esto, ¿no? Es decir, ¿qué es la virtud? Y no puede responder.
dice algo así, primero que, bueno, que la virtud, hay una virtud del hombre, la mujer, del niño, y bueno, y ahí Sócrates le dice, bueno, pero yo no estoy buscando ejemplos de virtudes, sino lo que estoy buscando es la virtud, lo que hace que todas por decirlo así, los actos, las cosas sean virtuosas. Lo que hace que un niño sea virtuoso, o que también una mujer, un hombre, necesito esa definición universal, que es lo que demanda siempre Sócrates. Después de varias idas y vueltas con preguntas y respuestas, Menón se cansa un poquito de Sócrates y hay una queja importante de Menón. Dice, bueno, es como que, mirá Sócrates, vos siempre estás problematizando y en esa problematización es como que nunca llegamos como si hizo nada y es como que me problematizo al divino botón. Y Sócrates le va a, por decirlo así, a rebatir esto. ¿Sí? El Menón se encuentra dentro de los diálogos, en los diálogos 2. Si buscan en los diálogos 2, ahí van a encontrar. ¿Sí? Es el tomo 2 de diálogos de Gredos que están. En esos creo que sí tenían acceso a eso, a ese texto. A ver, en un segundo. Voy a aprovechar el día de los 4. El día de los 4 ustedes los tienen. Quedaba. A ver. Diálogos 3, ahí está. No sé si ya les di, pero les voy a pasar por el chat. Ahí está Profe, Diálogos 2 está en la en diálogo va bibliografía. el Menón, ¿sí? Y ahora les pasé por el chat, ahí lo van a poder descargar, aquellos que puedan, y los que pueden después si se pueden pasar, digamos, ¿no? Está el Diálogos 3 donde está el FEDOM, que es el texto que nosotros vamos a trabajar fuertemente, que trabajamos ya para el método hipotético y que va a estar presente ahora también en este nuevo tema de la reminiscencia. Hoy vamos a leer el Menón y la próxima clase vamos a ver el FEDOM, ¿sí? Ahí tienen en el chat el FEDOM, que es el que no, este tomo, no sé por qué no podían tener acceso. ¿Se acuerdan de la última clase? No, la semana pasada, anterior, el 3 sería. Profesor, esto me parece que se había planteado en Sí, psicología. con psicología. Ahí usted había pasado esto a ellos no se les pasó, así que creería que está bien. Sí, Sí, ahora recuerdo, fue con la otra sí, clase. exacto. Sí, porque alguien en medicina me dijo que no encontraba y yo les compartí pantalla y le dije, no, aquí está. Es decir, yo lo veo, pero Claro, ustedes no lo ven, no sé por qué. sí, Estamos hablando de en la carpeta de la que está en la nube compartida ahí en el aula virtual. Este diálogo está ahí en el aula, digamos, está en esa nube, pero no sé por qué ustedes no tienen acceso a este material, a este diálogo, que yo recién les compartí en el chat. ¿Sí? Así que bajen este tomo de Platón porque este es como el material para estudiar, ¿no? Así que lo que puedan descargar, descarguenlo. Y ya el otro tomo, digamos, en Diálogos 2, donde está el Menón, eso sí ya lo tienen. sí. ¿Estamos? ¿Se entendió esto? ¿Dudas?
Bueno, vayamos entonces al texto. Estamos en el Menón, 80A, tenemos el 80B, pero vamos a empezar un poquito antes. Dice aquí Sócrates, ¿no? Responde entonces otra vez desde el principio. ¿Qué afirmáis que es la virtud, tú y tu amigo? Responde entonces, perdón, Menón dice, Sócrates, había oído yo, aún antes de encontrarme contigo, que no haces tú otra cosa que problematizarte y problematizar a los demás. ¿No? Ahí se está quejando a Sócrates, diciendo, vos solamente me traes problemas, me problematizás, ¿no? Y ahora, según me parece, me estás hechizando, embrujando y hasta encantando por completo al punto que me has reducido a una madeja de confusiones. Y si se me permite hacer una pequeña broma, diría que eres parecidísimo por tu figura, como por lo demás, a ese chato pez marino, el torpedo. ¿Me estás comparando con un pez? Re buena onda, menos. Y encima le dice por tu figura y por las cualidades, ¿no? Porque aparentemente Sócrates no era muy bello que digamos, ¿no? Era medio retacón, con la nariz media chata, tenía como cualidades que en ese momento no eran socialmente consideradas muy bellas. También él, en efecto, el pez torpedo, ¿no? Entorpece al que se le acerca y lo toca. Y me parece que tú ahora has producido en mí un resultado semejante, pues en verdad estoy entorpecido de alma y de boca, y no sé qué responderte. Sin embargo, miles de veces he pronunciado innumerables discursos sobre la virtud, también delante de muchas personas, y lo he hecho bien. Por lo menos así me parecía. Pero ahora, por el contrario, ni siquiera puedo decir qué es. Y me parece que has procedido bien, no zarpando de aquí, ni residiendo fuera, en cualquier otra ciudad, siendo extranjero y haciendo semejantes cosas. Te hubieran recluido por brujo. Ahí está, como se dice, la queja de Menón, ¿no? Se queja de que Sócrates, de un momento a otro, con sus preguntas y demás, lo haya confundido, lo haya problematizado de manera tal que ahora se sienta tremendamente perdido. Y lo compara a este pez torpedo, que aparentemente, si el pez torpedo te llega a tocar, te marea, te entorpece, ¿no? Es como una defensa que tiene el pez torpedo. Y Menón lo está comparando con este pez, ¿sí? Básicamente, ¿se acuerdan que cuando nosotros planteábamos, de dónde viene el concepto de la nada? O la pregunta ¿qué es el bien? Bueno, son preguntas que cuando uno las revisa se siente un poco confundido, ¿no? Se siente en esa cosa media vertiginosa de no saber dar una respuesta concreta, y bueno, ahí entramos en una situación de problematicidad. Sócrates sigue, dice, eres astuto, Menón, y por poco me hubieras engañado. ¿Y por qué, Sócrates? Sé por qué motivo has hecho esa comparación conmigo. ¿Y por cuál crees? Para que yo haga otra contigo. Bien sé que a todos los bellos les place el verse comparados, les favorece, sin duda, porque bellas son, creo, también las imágenes de los bellos.
pero no haré ninguna comparación contigo. Y Sócrates es medio irónico, diciendo, vos sos lindito entonces. Irónicamente, ¿no? Le hace pasar ahí a Menón, pero no cae, digamos, en pelear con él de esta manera, sino como lo trata como que vos sos bello, ¿no? Vos podés hablar porque vos sos bello. Y sigue la conversación como para no confrontar con Menón. En cuanto a mí, si el torpedo, estando él entorpecido, hace al mismo tiempo que los demás se entorpezcan, entonces le asemejo. ¿Sí? Si el pez torpedo también está entorpecido y él entorpece al resto porque él también lo está, así también entonces estoy yo. Yo problematizo a los otros porque yo también estoy problematizado. No es que la tengo clara y jodo a los otros, sino que realmente estoy buscando ese conocimiento verdadero, ¿no? Y si hago que los otros busquen también, entonces sí. Esa sería más o menos la idea que quiere reflejar acá Sócrates. Sigue entonces el texto. En efecto, no es que no teniendo yo problemas, problematice sin embargo a los demás, sino que estando yo totalmente problematizado, también hago que lo estén los demás. Y ahora, ¿qué es la virtud? Tampoco yo lo sé, pero tú, en cambio, tal vez sí lo sabías antes de ponerte en contacto conmigo, aunque en este momento asemejes a quien no lo sabe. No obstante, quiero investigar contigo e indagar qué es ella. Menón entonces le responde, ¿y de qué manera buscarás, Sócrates, aquello que ignoras totalmente qué es? ¿Cuál de las cosas que ignoras vas a ponerte como objeto de tu búsqueda? Porque si dieras efectiva y ciertamente con ella, ¿cómo advertirás, en efecto, que es esa que buscas desde el momento que no lo conocías? ¿Se entiende lo que le dice aquí Menón? Menón en este momento le está planteando una especie de dilema. Que este tipo de dilemas son propios de los megáricos, que son otros socráticos que también existían ahí con Platón. Volvemos a leer esta parte, dice, ¿y de qué manera buscarás, Sócrates, aquello que ignoras totalmente qué es? ¿Cuál de las cosas que ignoras vas a proponerte como objeto de tu búsqueda? Porque si dieras efectiva y ciertamente con ella, ¿cómo advertirás, en efecto, que es esa que buscas desde el momento que no la conocías? ¿Se entiende? Creo que estoy diciendo aquí Menón. ¿Por qué no puedo llegar a conocer la virtud? Vamos a ver si Sócrates ilumina un poquitito más. Dice, comprendo lo que quieres decirme, ¿no? ¿Te das cuenta del argumento erístico que empiezas a entretejer? Que no le es posible a nadie buscar ni lo que sabe ni lo que no sabe, pues ni podría buscar lo que sabe, pues ya lo sabe y no hay necesidad alguna entonces de búsqueda, ni tampoco lo que no sabe, puesto que en tal caso ni sabe lo que ha de buscar. ¿No? Ahí está el enigma o, por decirlo así, estas dos posibilidades que son como inconclusas, ¿no? Un dilema que tiene dos cuernos que es como irresoluble. Si yo conozco qué es la virtud, no voy a conocer, ya no voy a tener la necesidad de ir a buscar la virtud, porque ya la tengo. Esta es la parte que agrega Sócrates en realidad para completar toda la idea, porque no le dice solamente la otra parte. Y la otra parte es, si yo busco qué es la virtud, pero desconozco totalmente qué es la virtud, ¿cómo me voy a dar cuenta cuando yo esté frente a la virtud?
Es decir, ¿cómo me voy a dar cuenta que ya tengo ese conocimiento si no sé qué es? ¿No? Es como, a veces uso generalmente el ejemplo de decir, bueno, vamos a ir a conocer a Juan, ¿no? Y alguien nos dice, bueno, anda a buscarle a Juan a la terminal de transferencia un lunes a las 5 de la tarde. Entonces vas a ver muchísima gente, y si vos no conocés quién es Juan, ¿cómo te vas a dar cuenta cuando estés frente a Juan? Porque tal vez Juan pasó al lado tuyo y no te diste cuenta. ¿Por qué? Porque no lo conocés. Bueno, acá también. ¿Cómo me voy a dar cuenta de qué es la virtud? ¿Sí? Si no sé, digamos, qué es la virtud. ¿Cómo lo voy a reconocer cuando esté enfrente a esto y digo, esto que está aquí, esto es la virtud? No lo voy a poder reconocer si no sé qué es la virtud. ¿Se entiende el problema? El problema que plantea acá Menón. ¿Qué dirían ustedes? ¿Es coherente lo que dice Menón? ¿Sí, no? Lo que plantea aquí Menón, es decir, ¿se entiende esto, lo que dice Menón? Porque es importante saber si se entiende esto. Sí, se entiende. Sí, se entiende, profe. ¿Sí? Bien. ¿Cuál sería el error, particularmente, de cómo concibe acá el conocimiento Menón? Y básicamente, antes de entrar a lo de Sócrates, el error es que Menón considera que el que tiene conocimiento tiene todo el conocimiento, ¿no? El que conoce la virtud conoce toda la totalidad de la virtud, y el que desconoce la virtud desconoce la totalidad de la virtud, como que no conoce nada, absolutamente nada. Haciendo como que del conocimiento y del desconocimiento dos islas totalmente separadas, incomunicables, ¿no? Si yo sé, sé todo, y si no sé, no sé absolutamente nada. Entonces tengo como dos situaciones muy absolutas, y en ese planteamiento es imposible entonces así conocerlo. Porque es cierto, si el conocimiento es así, funciona de esta manera, sería imposible determinar cuándo yo estoy frente a un conocimiento. Pero fácilmente nosotros nos podemos dar cuenta que el conocimiento no funciona de esta manera. No es que uno desconoce totalmente todo. No, uno sabe alguna cosa que nos puede llevar inclusive a encontrar nuevos conocimientos. Es decir, el conocimiento funciona de otra manera. Nadie ignora totalmente todo. Tenemos como cierta base, siempre. Pero Platón, Sócrates, aquel personaje, va a tomar otro camino. Se va a servir de esto para decir en realidad que cuando nosotros queremos conocer, por ejemplo, qué es la virtud, no estamos totalmente fuera, con total desconocimiento. ¿Por qué? Porque tenemos un conocimiento dormido dentro de nosotros, ¿sí? Y que ese conocimiento está ahí, y él juega un poco con esta idea de que el olvido es una especie de presencia. Y es lo que nos pasa, ¿no? Cuando nosotros olvidamos algo, es como una especie de presencia, es la presencia de la ausencia. Porque no es que no tenemos conocimiento, no es que jamás, ¿no? Por ejemplo, supongamos que nosotros conocimos hace un tiempo lejano a Juan y después lo vamos a buscar, no es lo mismo que si nunca vimos a Juan. ¿No? Por ahí lo vemos y empezamos a recordar y recuperamos eso que teníamos dormido. Y ahí vemos y reconocemos a Juan, ¿no? Entonces son dos situaciones distintas. En el otro caso, que nunca vimos a Juan, nunca vamos a poder reconocerlo. Pero si nosotros tenemos un conocimiento previo, tal vez ese conocimiento previo se pueda, aunque se haya olvidado, se pueda reactivar, ¿no? Y poder reconocer a Juan. Y Platón toma ese camino. ¿Sí? Aunque vamos a ver que esto todo es metáfora para tratar de explicar algo que es mucho más complejo, en realidad. Dice entonces Sócrates. Menón le dice, ¿no te parece, Sócrates, que ese razonamiento está correctamente hecho? Y Sócrates le dice, a mí no. Menón le dice entonces, ¿podrías decir por qué? Yo sí. Lo he oído, en efecto, de hombres y mujeres sabios
en asuntos divinos. Esto es una cosa muy recurrente en Platón, que Platón a veces pone el conocimiento de cuestiones fundamentales, por ahí muy, por decirlo así, profundas, siempre en manos de otra cosa. Digamos, Sócrates personaje siempre lleva a otros hombres y generalmente a otras mujeres. Como en el caso en el banquete, por ejemplo, Sócrates dice que ha aprendido sobre lo que él sabe sobre el amor, porque el banquete es un texto, un diálogo platónico que habla sobre el amor, lo ha aprendido de una tal Diótima, que es una especie de sacerdotisa, ¿no? Y ella le ilustró un poco este conocimiento. Y entonces le pregunta Menón, ¿y qué es? ¿Y quiénes lo dicen? Los que lo dicen son aquellos sacerdotes y sacerdotisas que se han ocupado de ser capaces de justificar el objeto de su misterio. Pero también lo dice Píndaro y muchos otros de los poetas divinamente inspirados. Y las cosas que dicen son estas. Y tú pon atención si te parece que dicen verdad. Afirman, en efecto, que el alma del hombre es inmortal y que a veces terminan de vivir, lo que llaman morir, a veces vuelve a renacer, pero no perece jamás. Acá está el primer, por decirlo así, supuesto que hay que prestar atención. El alma es inmortal. Esto es importante porque va a ser una de las diferencias con el Fedón. En el Fedón se va a intentar demostrar la inmortalidad del alma, ¿sí? Y acá la inmortalidad del alma es un supuesto. El alma es inmortal. Y con este supuesto de que el alma es inmortal se va a intentar demostrar que existe la reminiscencia. Eso pasa que en el Menón, con el supuesto del alma es inmortal, se intenta demostrar la existencia de la reminiscencia. En el Fedón va a pasar lo contrario. En el Fedón se va a tomar como supuesto la existencia de la reminiscencia para probar la inmortalidad del alma. ¿Sí? ¿Se entendió esto? Seguimos entonces. Y es por eso, por lo que es necesario llevar la vida con la máxima santidad, porque de quienes Perséfone el pago de antigua cadena haya recibido, hacia el alto sol en el 9º año, el alma de ellos vuelve nuevamente, de las que a reyes ilustres y varones plenos de fuerza y en sabiduría insignes surgirán. Y para el resto de los tiempos, héroes sin mácula, por los hombres serán llamados. El alma, pues, siendo inmortal y habiendo nacido muchas veces y visto efectivamente todas las cosas, tanto las de aquí como las del Hades, sería como el cielo para nosotros, no hay nada que no haya aprendido, de modo que no hay de qué asombrarse si es posible que recuerde, ¿no? Acá ya empieza el vocabulario, recuerde, no solo la virtud, sino el resto de las cosas que, por cierto, antes también conocía. Estando, pues, la naturaleza toda emparentada consigo misma, y esto es importante porque se va a referir más a esto de recuerde, se va a referir un poco más a esto, de que hay una naturaleza que está emparentada consigo misma, y esa naturaleza es racional. Y el alma puede recordar o recuperar estos conocimientos porque justamente es racional. ¿Sí? Esto lo vamos a entender un poco mejor más adelante. Y habiendo el alma aprendido todo, nada impide que quien recuerde una sola cosa, eso que el hombre llama aprender, encuentre él mismo todas las demás, si es valeroso e infatigable en la búsqueda. Es decir, hace falta esto. Hay que ser valeroso e infatigable en la búsqueda, lo cual significa que es algo que no está de suyo, hay que trabajar mucho.
No, hay que decidirse y seguir ese camino recto por mucho tiempo. Pues en efecto, el buscar y el aprender no son otra cosa en suma que una reminiscencia, ¿no? El buscar y el aprender no son otra cosa que una reminiscencia. No debemos, en consecuencia, dejarnos persuadir por ese argumento eístico. ¿Cuál es el argumento holístico? Lo que nos veíamos anteriormente de Menón, ¿no? Que decía, no se puede conocer lo que ya se conoce y no se puede conocer lo totalmente desconocido, ¿no? Nos volvería indolentes y es propio de los débiles escuchar lo agradable. Este otro, por el contrario, nos hace laboriosos e indagadores, y porque confío en que es verdadero, quiero buscar contigo en qué consiste la virtud. Sí, Sócrates, le dice Menón, pero ¿cómo es que dices eso de que no aprendemos, sino que lo que denominamos aprender es reminiscencia? ¿Podrías enseñarme que es así? Sócrates le dice, ya te dije poco antes, Menón, que eres taimado. Ahora preguntas si puedo enseñarte yo, que estoy afirmando que no hay enseñanza sino reminiscencia, evidentemente para hacerme enseguida caer en contradicción conmigo mismo. Se da cuenta acá, ¿no? Es decir, Sócrates le acaba de decir que el conocimiento es recordar, es reminiscencia. Lo que nosotros llamamos en realidad enseñar no es enseñar realmente de algo que uno conoce, sino que es, por decirlo así, un recordar, una reminiscencia de otra cosa. Y Menón le pide que le enseñe eso, ¿no? Entonces ahí Sócrates le dice, no voy a caer en la trampa. Continúa Menón, no por Zeus, Sócrates, no lo dije con esa intención, sino por costumbre. Pero si de algún modo puedes mostrarme que en efecto es así como dices, muéstramelo. Pero no es fácil, sin embargo. Por ti estoy dispuesto a empeñarme. Llámame a uno de tus numerosos servidores que están aquí, al que quieras, para que pueda demostrártelo con él. Muy bien, Menón llamó a un servidor, que es un esclavo, en realidad, de la casa. Tú, le dice, ven aquí. Y Sócrates le pregunta, ¿es griego y habla griego? Y esta es una de las condiciones que pide Sócrates, que hable el mismo idioma que habla Sócrates. Es la única condición que le pide. Es decir, le llama a un esclavo, a un sirviente, ¿no? Y lo que va a hacer acá Sócrates es tratar de demostrar, con preguntas y respuestas, y utilizando a un esclavo como se dice, por decirlo así, ejemplo, que el esclavo va a poder recordar. ¿Sí? Bueno, dejemos hasta aquí la lectura. Les voy a mostrar. Bueno, esto lo podemos cerrar. ¿Qué es lo que va a pasar, digamos, ahora? A ver. Bien. Les comparto pantalla. Lo que va a intentar hacer Sócrates es lo siguiente. Imaginemos, le va a decir Sócrates al esclavo, después vamos a leer bien, tenemos un cuadrado, ¿no? Tenemos un cuadrado y este cuadrado tiene 2 metros de lado. Es decir, los 4 lados son iguales del cuadrado. Tenemos ¿cuántos metros cuadrados de área? Matemática. ¿Se acuerdan la formulita para sacar el área del cuadrado?
Si tengo 2 metros de lado, ¿cuánto voy a tener de área? ¿Qué diría el profesor o profesora de matemática? Y yo le hice aprobar. ¿Se acuerdan de matemática? ¿Esto cuándo? Segundo año. Base por altura, ¿no? Digamos, si si tiene 2 metros de lado, va a tener 4 metros cuadrados. ¿Sí? Inclusive lo que Sócrates va a hacer, al esclavo le va a hacer lo siguiente, va a decir, mira, suponemos que tenemos 4 metros, ¿no? Entonces, podemos poner acá, supongamos que esto es exacto, acá tenemos, de acá a acá tenemos 1 metro, y de acá a acá otro metro, ¿no? Y lo mismo pasa con el otro lado. El otro lado va a ser exactamente lo mismo. Vamos a poder también trazar esta línea, y ahí tenemos de acá a acá 1 metro y 1 metro. ¿Cuántos cuadraditos de 1 metro tenemos? 4. Tenemos un cuadradito acá, otro acá y otro acá. 4 metros cuadrados, ¿no? Esa sería la idea que va a hacer Sócrates. A ver si puedo suprimir este. Vamos a suprimir también esto porque si no se nos va a entender. Bien. Lo que le pregunta Sócrates al esclavo es cuánto va a medir el lado de un cuadrado que tenga el doble del área de este cuadrado inicial. Este cuadrado tiene 4 metros cuadrados, ¿no? de superficie. ¿Cuánto va a medir en un lado para que este cuadrado, o un cuadrado más grande, tenga 8 metros cuadrados de superficie? ¿Cuánto dicen 4 ustedes? metros cuadrados. 4 metros. 4. 4, bueno, uno dice 4. Ahora, si tenemos un cuadrado, imaginemos, que esta es la primera respuesta que da el esclavo. El esclavo dice 4. Supongamos que tenemos un cuadrado más grande que tiene, supongamos que es un cuadrado, y tiene 4. Pero si tiene 4, ¿cuánto va a tener de área? ¿8 metros cuadrados? 16. 16. Ah, Porque es base por altura, ¿no? Es, digamos, acá es lado por lado sería, ¿no? 2 por 2, 4. 4 por 4, 16. Nos pasamos, ¿no? Ahora, si tiene 3, somos un poco más chico y tiene 3. Pero 3 por 3, Sigue siendo grande. sigue siendo una grande, ¿no? Porque es 9. Entonces, habría que buscar la manera de, por decirlo así, explicar cómo de este cuadrado inicial que tiene 4 metros cuadrados del área, conseguir que tenga 8 y ver cuánto mide, ¿no? Ese lado. Esto básicamente es el teorema de Pitágoras, lo que está acá en juego, la hipotenusa, ¿no? Porque, y esto les voy a, ya digamos, voy a hacer spoiler y les voy a dar la solución a la cual va a llegar Sócrates, ¿no? Lo que hay que hacer es trazar una diagonal, ¿sí? Y esta diagonal va a ser uno de los lados de un cuadrado el doble del área del cuadrado original. ¿Sí? Si ustedes después, utilizando esta diagonal, digamos, de aquí tendríamos que hacer esto. Supongamos que esto es un cuadrado, ¿no? Supongamos. Con mucha imaginación. Y hacemos algo así, ¿no? Y ahí tendríamos este cuadrado, supongamos que es un cuadrado, vamos a tener un cuadrado el doble del área de este cuadrado inicial, ¿no? Es el teorema de Pitágoras explicado, digamos, de manera por ahí un poco rudimentaria y con dibujos. ¿Sí? ¿Entendieron esto? ¿Se entendió esto?
¿Sí? ¿No? Bien, en la próxima clase vamos a ver cómo Sócrates, haciéndole preguntas al el esclavo, es alguien que no sabe matemáticas, que nunca estudió nada, ¿no? Es alguien que se dedica, un esclavo, ¿no? Se dedica a servir, y Sócrates le va a, con preguntas y respuestas, a guiar a que él resuelva este problema, a que él pueda, ¿cómo se dice?, resolver este problema. Y le va a pasar lo mismo que le pasó a ustedes, ¿sí? Cuando le pregunta, ¿cómo puedo hacer para generar un cuadrado que tenga más el doble del área de, que tenga el doble, es decir, no 4 cuadraditos adentro, sino 8, ¿no? Y el esclavo le dice, bueno, tiene que tener entonces, si esto mide 2, tiene que tener 4. Y Sócrates le muestra que no, se genera 16 cuadraditos. Entonces le dice, bueno, entonces 3, y también, no. Entonces Platón ahí, digamos, Sócrates aprovecha el momento para decirle, mirá, Menón, es decir, él creía antes que sabía la respuesta de cuánto era el área, o cuánto podía ser ¿cómo se dice? La longitud de uno de los lados de un cuadrado, el doble del área del cuadrado inicial, y ahora se da cuenta de que no. Y al darse cuenta, dice, a problematizarlo y mostrarle que esto no es así, ¿le hice un mal? No, no le hice un mal, ¿no? Porque está en mejores condiciones ahora, porque ahora sabe que esta no es la respuesta correcta, ¿no? Entonces empieza ahí a variar, digamos, en sus preguntas y respuestas, mostrando de que él, en realidad, con esas preguntas y respuestas, problematizando al esclavo, no le está haciendo un mal, sino un bien. ¿Estamos hasta aquí? ¿Sí? ¿Dudas? ¿Preguntas? No. Bueno, la recomendación es que lean lo que queda. Nosotros en la próxima clase vamos a retomar la lectura desde ahí y vamos a profundizar en lo que queda. Pero ahora los tiempos no nos dan como para poder hacer esa profundización, así que anticípense con la lectura y en la próxima clase vamos a volver otra vez sobre este texto y vamos a ver cómo funciona todo esto que venimos explicando de manera práctica en el texto de Platón. ¿Sí? Estamos... A ver, un segundo, tomamos asistencia y ya nos... Bueno, ustedes se van.